Señor Jesucristo. Vamos pues a continuar. ¿No me acepto? Vamos a continuar estudiando la palabra. Seguimos en el ciclo de la verdadera adoración, ¿no? Vamos a buscar el versículo con el cual comenzamos siempre, que es Juan 4, 23, 24. Y por favor, el hermano que lo tiene, por favor, si lo puede leer. Gracias, hermano. Nos estamos viendo sobre la adoración. Ahora estamos pasando por bastantes temas, ¿no? Habíamos comenzado a analizar el libro de Malaquías, habíamos visto cómo el pueblo de Israel aborrecía, ¿no?, el ir al templo a adorar a Dios, cómo menospreciaban, ¿no?, ofreciendo lo que les sobraba al templo de Dios. Pero luego analizamos Malaquías 2 y Malaquías 2 vimos, ¿no?, que otra falta que hacía el pueblo de Israel contra la adoración de Dios era pues en sus vidas, ¿no? Como ellos habían pervertido el camino a Dios casándose con mujeres extranjeras, ¿no? Ahora, ¿qué puede esto interferir en la adoración de Dios? Ya lo vimos, ¿no? El hacer un yugo desigual es no adorar a Dios. Nos podemos decir muchas veces con nuestra boca que adoramos a Dios, pero no se demuestra cuando buscamos en el mundo, ¿no?, lo que Dios nos ha dicho que nos va a dar de manera dura. ¿Okay? Entonces vimos cómo debería ser la mujer para ayudar en la adoración, ¿no?, en el matrimonio. También cómo debería ser el hombre la semana pasada para ser ayudador y guiar en la adoración a su familia. Pero ahora tenemos que ver con respecto a los hijos, ¿verdad? Y acá, cuando hablemos de los hijos, pues, no es que ahora voy a hablar de los hijos, todavía no, o sea, no voy a decirles, bueno, los hijos tienen que hacer tal cosa y tal cosa, porque para que ayuden a adorar a Dios, sino más bien a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos justamente son el reflejo de los padres, ¿no? En el versículo de Malaquías que nos habíamos quedado analizando, vamos a Malaquías 2, por favor, Malaquías 2. Donde estábamos viendo, nos hemos quedado en el versículo 15. ¿Quién puede leer, por favor, Malaquías 2:15? Amén. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Gracias, hermano. Ya miren, acá hay que establecer algo, ¿no? El versículo dice, ¿no? No hizo el uno viendo en la abundancia del Espíritu. Voy a leer la versión NTV, ¿ya? Nueva traducción del viviente. No te hizo uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere sacar? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, acá nos damos cuenta de algo. El propósito, el objetivo, uno de los objetivos principales, ¿no?, de un matrimonio cristiano, ¿cuál es? Lo estamos leyendo ahí, a ver qué me puede decir. Hijos que sirvan a Dios, una descendencia para adorar a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Malaquías, ¿verdad? Descendencia para adorar a Dios. Es por eso que vemos que la adoración a Dios no solamente pues incluye, ¿no?, mejor dicho, incluye mucho más que venir acá y cantar unos cánticos. La adoración a Dios está en cada paso de nuestra vida, ¿no? Al unirnos con una pareja cristiana que está totalmente metida en las cosas del Señor, cuyo objetivo es servir a Dios, estamos adorando a Dios. Porque demostramos que primero es Él
y que buscamos una pareja en función a la meta común que tenemos, que es servir a nuestro Dios. Entonces, cuando elegimos una pareja cristiana, estamos adorando a Dios. Cuando con esa pareja, ¿no?, cristiana, servimos a Dios a lo largo de nuestra vida, estamos con nuestra vida adorando a Dios. Pero acá añade algo más, Malaquías, ¿no? Dice, porque no te hizo uno el Señor con tu esposa. ¿Y por qué fue eso? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Entonces, otro objetivo de un matrimonio cristiano es ¿qué cosa? Los cristianos nos casamos simplemente porque nos sentimos solos, para tener compañía, ¿no? No. Si bien es cierto, Dios, como hemos visto en las anteriores oportunidades, Dios quiere que nosotros seamos felices, y si obedecemos sus escrituras, pues vamos a ser felices. Esa verdadera felicidad, no es una felicidad que anhela nuestra carne, aunque muchas veces es equivocada, sino una felicidad que nos da Dios, ¿no? Vivir con una pareja con la cual sirvamos a Dios, ¿ya? Si bien es cierto, eso está bien, pero no podemos olvidar también lo que dice acá. Otro propósito de estar casado es tener una descendencia. No puede haber un matrimonio cristiano que siempre diga, bueno, yo me he casado, pero nosotros hemos decidido vivir nuestra vida y no vamos a tener descendencia, porque al fin y al cabo, de esta manera servimos mejor a Dios. ¿Eso estará bien? ¿Será bíblico? No. Ya, el matrimonio cristiano, uno de sus objetivos principales es tener descendencia para que sirva a Dios, ¿no? Entonces, en esta versión de nueva traducción de Dios viviente lo decimos bien, ¿no? De esa unión quiere Dios que viva, pero de esa unión quiere hijos que vivan para Dios, que sirvan a Dios, que adoren a Dios. Entonces, ahí vemos también cómo en el matrimonio, de esta manera también se adora a Dios, criando hijos, teniendo hijos y criándolos para que sirvan a Dios, para Dios, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchas veces los matrimonios cristianos no crían hijos para Dios. De eso, pues, la Biblia da muestras, y vamos a empezar a hablar justamente este versículo, en Ezequiel 16, 20 y 21. Buscamos Ezequiel 16, 20 y 21. ¿Qué sucede con el pueblo de Israel? ¿Qué reclamo da Dios en este versículo? Amén. Pero no les bastó a comportarse como una ciudad cualquiera. Sus habitantes tomaron a sus hijos y a sus hijas y los quemaron como ofrenda en honor a esos ídolos. Muy bien. ¿Esa qué versión es, hermana? Traducción en voz alta. Ya, muy bien. Aunque sí es bastante entendible, ha contado bastantes cosas importantes en este versículo. Alguien tiene la versión nueva traducción viviente, NTV. Amén. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Ezequiel 16, 20. Fíjate. Sí. Está el tema. Amén. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? 21. ¿También tenías que masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a ídolos? Gracias, hermano. En los dos versículos destaca algo. Miren, Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, dice acá. ¿Para quién? Para Dios. Tus hijos no son para ti, son para Dios. Los que diste a luz para mí. Entonces, a veces uno está, cuando tiene hijos, como que quiere ver un reflejo de sí mismo sobre ellos, ¿no? Y como que muchas veces se escucha esta frase, yo quiero que ellos sean lo que yo no pude ser. ¿Han escuchado eso? Ya, pero eso es antibíblico. Porque los padres cristianos no debemos decir, yo quiero lo que yo no he podido ser, quiero ver lo que yo he entendido. No.
Nosotros tenemos que saber, tener claro de que esos hijos que tenemos no es para que tú te deleites en, bueno, cuando sean grandes somos profesionales y sean felices. No estoy diciendo que tampoco no busques su felicidad ni que no estudien y todo lo demás, sino que la palabra es clara y nos dice que esos hijos fueron dados a luz para Él. Una forma en la cual tú adoras a Dios es que diriges, formas, crías, enseñas, instruyes a tus hijos para que adores a Dios. Y en el versículo 21 lo confirma mucho más, ¿no? Y dice, también tenías que masacrar a mis hijos, ¿no? Pero ¿cuántos padres pensamos, no planificamos, tenemos sueños, metas con nuestros hijos, pero que no toman en cuenta su servicio a Dios? Y no solamente, perdón, tal vez estoy mencionando mal, que tomen en cuenta, porque tomar en cuenta es como yo hago una lista, ¿no? Digo, a ver, para preparar tal, que necesito harina, necesito huevo, necesito qué sé yo, ¿no? Todo lo que necesito. No, es mucho más que eso. No es solamente, bueno, sí, a mi hijo lo voy a hacer profesional, va a hacer tal cosa, va a tener esto, y uno también va a servir a Dios. ¿Es un añadido, una cosita más en la lista? No, ese es el principal objetivo. Entonces, cuando tú veas a tu hijo, y yo sé que yo tengo 2 hijos, ¿no? Y cuando tú los veas a ellos y quieras, obviamente, lo mejor para ellos, lo mejor que tú debes querer para ellos es que sean, primero, ¿qué cosa? Que sirvan a Dios. Que sean tu forma en tu hogar, adoradores de Dios. Entonces, esto como que nos quita de la mente algo que tenemos muy arraigado en esta sociedad, ¿no? La sociedad obviamente nos dice que hay que criar a nuestros hijos, hay que darles lo mejor, hay que tenerles una crianza respetuosa, como está ahora, ¿no? De moda, que sí está mal, que lo van a educar, y si esto, cúrale, tú debes tener, qué sé yo, tú tienes que tener lo mejor, estar en un buen colegio, ser profesional, ¿no? Participar en alguna actividad deportiva, o sea, todos los padres meten una y otra cosa, después incluso algunos los ponen en colegios donde es como una pre, hasta la tarde, ¿no? Entonces tú dices, no, porque yo lo estoy haciendo, me estoy sacrificando para sacar adelante a mi hijo, porque él va a tener lo que yo me he pedido. Muy bien, el mundo puede tener ese pensamiento, pero si tú eres cristiano de verdad, tu pensamiento no puede ser eso, porque la Biblia es clara. Dice que esos hijos, ¿de quién son? De Dios. No son tuyos. Al momento que tú constituiste un matrimonio y tú quisiste construir un matrimonio en el Señor, tú debes saber que esa descendencia es para Dios. ¿Y qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Se había corrompido tanto este pueblo que había acogido una práctica detestable, horripilante de los pueblos aledaños, ¿no? Los pueblos aledaños sacrificaban a sus hijos, a los dioses, los quemaban de una manera terrible, ¿no? Los ponían en las brasas, los niños con lo que estaban en las brasas del Dios que estaban quemando, se chicharraban tanto que luego caían, pues no, a donde estaba el altar del fuego, era terrible, ¿no? Y los israelitas estaban practicando lo mismo. Lo dice en otras partes de la Biblia, que luego apareció un rey Josías, que él fue el que tumbó todos esos altares, ¿no? Un rey utilizado por Dios para deshacer esos altares que los israelitas habían elevado para sacrificar a sus hijos. Entonces, aquí Dios llama la atención en Ezequiel 16, 20 y 21 a los israelitas de cómo habían hecho para sacrificar a sus hijos de esa manera. Ahora, uno puede decir que está bien, yo entiendo que mis hijos yo debo dedicarlos primeramente a Dios, formarlos primero para que ellos sirvan a Dios y todo lo demás,
Pero ¿qué tiene que ver, hermana, de la idolatría? Pero acá dice que esos israelitas eran idólatras y esas imágenes horripilantes sacrificaban, ¿no? Y bueno, pues aunque en la actualidad, pues las imágenes donde tú sacrifiques, ¿han visto alguna donde sacrifiquen imágenes ya en la actualidad? No sé si por ahí hay alguna tribu extraña que existe, no puede ser que sí, ¿no? Pero como que esa apariencia física de los ídolos, donde pues existían ídolos como Moloch, Balaam, ¿no? Se me van de la mente los demás dioses, ¿no? Ishtar, ¿no? O los dioses griegos, Zeus, Afrodita, y también hacían sacrificios, ¿no? Ya no los vemos, hermano. Pero hay que entender algo, ¿no? Si bien es cierto, los ídolos ya no toman no han dejado, por decirlo de alguna manera, esta forma física. Tenemos ídolos o no en nuestros corazones. La Biblia lo dice, ¿no? Habla de idolatría, ¿no? Ya no de la forma en donde tú te ibas a llevar, ¿no? Tu cordero, tu animal o hasta tu hijo a ese Dios de piedra, ¿no? Sino también una idolatría del corazón. ¿Y será que los padres seguimos sacrificando a nuestros hijos en altares de esa manera, ¿no? Como lo hacían en esa época? Sí. Tristemente, ¿no? Aunque los padres cristianos deberíamos anhelar que nuestros hijos, primero que todo, antes que todo, sirvan primero a Dios, eso no es así. Sino que los ídolos de nuestro corazón nos ganan y terminamos sacrificando a nuestros hijos a esos ídolos de nuestro corazón. ¿Ya? Vamos a ver, ¿no? Algunos pasajes bíblicos viendo cómo en la actualidad todavía existe este sacrificio, ¿no? Cuando existían los dioses paganos, en forma física, por decirlo de alguna manera, ¿dioses de qué habían? A ver ustedes, ¿dioses para qué? Porque hay que entender algo, los dioses, ¿no? Como leía en uno de los artículos que estaba leyendo, los dioses son representaciones humanas, ¿no? En la actualidad hay algún atrevido que dice que Dios es una representación de nosotros, que el hombre crea a Dios en su mente, ¿no? Los dioses paganos sí. Los dioses paganos son creación del hombre, de sus deseos reflejados en Dios. Pero nuestro Dios no. Por eso es que a veces nuestro Dios es inconcebible. A veces cuando nos podemos pensar de cómo es Él, de cómo son sus atributos, su justicia, ¿no? Su amor, su soberanía, todo eso, como que no te encaja, que te resulta difícil. ¿Sabes por qué? Porque no puede ser concebido por una mente humana. En cambio, los dioses paganos sí podían ser concebidos en la mente humana y eran fruto de los deseos del hombre, ¿no? Eran como una justificación a su pecado. Entonces, cuando nosotros vemos los dioses paganos, dioses saquean. A ver, ¿se acuerdan de algún dios pagano? A la fertilidad, ¿no? Ha habido dioses del amor o la fertilidad desde el principio de los tiempos, solamente que han tenido varios nombres, ¿no? En el pueblo babilonio de una manera, en el pueblo griego Afrodita, en el pueblo romano Venus. Sí, no es que fueran diferentes dioses, es que era un pecado del hombre que tomaba diferentes nombres. Cuando ya dejó de ser popular el sacrificio de ese tipo de dioses de piedra, pues se hizo, hasta el día de hoy hay sacrificios, ¿no? A ese tipo de dioses. ¿Cómo? Porque en nuestra vida sacrificamos a nuestros hijos por obtener pues algún tipo de fertilidad, algún tipo de algo que me pueda beneficiar. Los dioses en sí eran reflejos del hombre y eran para beneficiarlo. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica había muchos dioses y había también sacrificios humanos. Ustedes saben que los incas también hacían sacrificios humanos. ¿Por qué mataban? ¿Por qué mataban a sus niños? ¿Pero para qué? No te sacaban, vamos a sacrificar a este hijo,
para su Dios, pero ¿para qué? Vaya para que la Para obtener algo. para que la tierra sea fructífera. Claro, a veces pues, había tiempos prolongados de sequía, ¿no? No había lluvia o había habido una mala cosecha por cualquier, ¿no?, razón, a veces ambiental o lo que sea, ¿no? Y ellos decían, los dioses están molestos, entonces hay que sacrificar, ¿no? O a veces, por ejemplo, como en la cultura de Caray, que está en Lima, ponían a sus hijos como sacrificio en los cimientos de sus construcciones. O sea, no, para que esta construcción mía esté sólida y no se caiga, mi Dios va a cuidar mi construcción. Entonces han encontrado bebés muy pequeñitos en los cimientos, por ejemplo, de los templos de la cultura Caray. ¿Ya? En los pueblos. También, mire. Incluso acá los incas, por ejemplo, tenían una práctica pagana en una de las festividades del año, en donde el inca sacrificaba niños, los escuartizaba y luego los repartía por los 4 suyos. Se partía el niño en 4 partes. O sea, esa historia que nos dijeron que los incas no y fueron conquistados por los españoles, pobrecitos, y ellos eran muy buenos, es una falsedad. Los incas eran asesinos, despiadados, ¿no? Y hacían sacrificios humanos terribles, horribles. La momia Juanita, ¿qué es, por ejemplo? La momia Juanita, encontrada en Arequipa, es una niña que fue drogada con plantas y luego le golpearon la cabeza y la pusieron ahí a los ampus, a los cerdos. La gran mayoría de veces cuando sacrificaban a estos niños era ¿para qué? Para tener prosperidad, ¿no? Ya sea como le decía, que su cimiento no esté fuerte, no se caiga su casa, o era pues para que las cosechas fueran buenas, ¿no? Para que tuvieran pues qué sé yo, una casa buena, que sus rebaños crecieran y prosperaran. Esos eran los dioses de esa época, pero en la actualidad todavía la avaricia nos sigue moviendo. Y muchas veces la avaricia nos impulsa a sacrificar a nuestros hijos en el altar de este Dios. Ya no un Dios, ¿no? De la avaricia como lo era el Dios que ahorita vamos a ver que está en la Biblia, Mateo 6:24, si alguien puede. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras traducciones antiguas, ahí no dice las riquezas, dice no podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Ya? ¿Quién es Mamón? Es el Dios de las riquezas. ¿Ya? Sino que nosotros tenemos obviamente la Biblia ha sido traducida para que nosotros lo entendamos, porque Dios no puede servir a Dios, ¿no? Y a Mamón. ¿Quién será? La Biblia es traducida a nuestra lengua para entenderlo. Entonces en la Biblia cuando leemos dice no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero en realidad cuando Jesús pronunció estas palabras, él dijo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Está diciendo, no podéis servir a Dios y a ese Dios pagano de la riqueza. Porque habían hecho de la riqueza su ídolo. ¿Ya? Lo que pasa es que en la época de Jesús había hecho tan popular este Dios Mamón, ¿no? O sea, ya era conocido que lo intercambiaban por decir el nombre de dinero, riqueza, bienes, ¿no? Entonces se decía popularmente Mamón a las riquezas, pero porque anteriormente había sido un Dios que prometía la abundancia a los que le sacrificaban, ¿no? Lo que querían sacrificar, incluso en algunos casos sus hijos, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña remembranza, ¿no? En Ezequiel 17:31 vemos que los israelitas sacrificaban a los hijos de Dios, porque eran de Dios, a sus ídolos, ¿no? Y vemos comparando con
los ídolos. Ya no ídolos como en la época de Israel, ¿no? En donde había pues un ídolo de piedra, tú lo veías, ¿no? Porque ya se dijo siempre, todos sabemos que la Biblia dice que no tendrás idolatría, ni te inclinarás a ella, no a las imágenes y todo lo demás. Pero no tiene que haber una imagen para tener un ídolo. ¿Ya? Entonces estamos viendo un primer ídolo, ¿no? Vamos a ver, ídolos. ¿Ya? Estamos viendo el ídolo de la avaricia, del amor a las riquezas, que en la época de Jesús todavía se decía mamón. Y hemos visto pues que Mateo 6:24, Jesús le dice, no podéis servir a Dios y a mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué pasa si un padre, un padre cristiano, se inclina más por el deseo de tener posesiones, bienes? Van a sacrificar a sus hijos a mamón. Pero ¿cómo lo voy a sacrificar? Si tú prefieres que tu hijo obtenga dinero, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué puedo poner a estudiar a mi hijo? No, le tengo que poner algo que le dé platito, pues. No importando que esa profesión lo aleje de Dios, estás sacrificando a tu hijo en el altar de mamón. Así se llama Dios, el Dios de las riquezas. Ay, no, mi hijo, ya, ¿sabes qué? Hijo, yo necesito plata. No, él tiene que ir a trabajar, él tiene que trabajar, ¿no? Y no importa si, bueno, pues, Dios comprende, porque él no puede venir a ceniza porque tiene que trabajar, tiene que obtener dinero. ¿Qué estás haciendo? Sacrificando a tu hijo en el altar de mamón. Entonces una vez decía, ¡ay, qué horror! Los israelitas, qué malvados. ¿Cómo quemaban a sus hijos? ¿Cómo se habían pervertido tanto para quemar a sus hijos en el altar de estos dioses? El que no tengamos dioses físicos de piedra, madera en la actualidad, no quiere decir que no tengamos ídolos en nuestro corazón, ¿no? Y como hemos visto, Dios está muy molesto porque sacrifican a sus hijos. Él dice, mis hijos, eran mis hijos y tú los has sacrificado. Entonces, cuando un padre cristiano, en lugar de instruir a sus hijos en los caminos de Dios, es decirle, hijo mío, primero es Dios que cualquier otra cosa, ¿no? Primero es Dios. Y ahí miren si les cae o no les cae. Que tus estudios, que tu trabajo, que cualquier meta personal que tengas, cualquiera, hermano, es que es así. ¿Quieren escuchar lo que Dios demanda? Yo no lo voy a achicar, yo no lo voy a rebajar para que complazca a los oídos de los oyentes. Dios no pide menos que todo. Así de simple. No pide menos que todo. Entonces, si hay un padre de familia de aquí, está pensando más en cuántos bienes obtendrán mis hijos, en que si tiene que estudiar esto, o como escuché hace muy poco, ¿no? Tal persona no viene porque tiene que estudiar. Es un padre que está sacrificando sus hijos al Dios de mamón. Es un idólatra, de otra manera, pero es un idólatra. Nuestros hijos deben ser destinados al servicio de Dios. Que Dios sabe que tiene necesidad, que Dios sabe que en el futuro van a tener que tener una casa, mantenerla, sustentarla y todo lo demás. Dios lo sabe. Ustedes creen que Dios es ignorante. Pero la palabra nos dice, busca a Dios primero y lo demás será añadidura. De la misma manera que tú hablas eso para ti, piénsalo para tus hijos. Que busquen a Dios primero. Todo lo demás va a ser por añadidura. Dios lo ha prometido. Que te van a ir del cielo, ellos no van a hacer nada, ellos van a ayudar. No, porque nadie nos dice que nuestros hijos no sean preparados, no estudien. No, pero siempre poniendo en primer lugar
gloria a Dios. Ahora que muchos de ustedes, así soy directa, están terminando las secundarias y van a comenzar, ¿no? Ya a tener sus estudios superiores. El estudio superior es una época en la cual los chicos te van a decir, primero, el ambiente donde se mueven, ay mamá, tengo demasiado trabajo, ya no puedo, ya mamá, por favor, déjame terminar, por favor, ya déjame terminar mi trabajo, después yo voy a ir, no sé si yo. Esa es la época en que ustedes van a tener que demostrar que son cristianos, no de nombre, sino de verdad. Tienen que funcionar muy bien, hijo, te amaneces pues hijo, pero tú no me falles a la iglesia. Pero a veces los padres, ay no, pobrecito, hijito. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Claro que se puede. No, pero usted no sabe cómo haces eso. Son bien rigurosos. Sí se puede. ¿Se puede estudiar y poner en primer lugar a Dios? Claro que sí. Pero ¿qué pasa pues si a la primera que te dice tu hijo, ay no, es que no puedo, estoy cansadito, tú prefieres eso? Me dice, bueno, está bien, ya no vayas, porque bueno, Dios tiene que entender, pero tú tienes que estudiar. ¿No? Y eso no solamente se da en el estudio superior, también en la secundaria. ¿Cuántos chicos se me han faltado porque tienen un trabajito en el colegio? Perdóname que sea tan directa, pero es así. Y los padres lo justifican y dicen, no, ese tiene una responsabilidad. Hermanos, si nosotros no los mantenemos firmes en ese momento, porque tu hijo es una masita moldeable todavía. Si tú no eres capaz de decir, ¿sabes qué? No, hijo, no puedes ir, porque primero es Dios. Y mira, tú recibes, tus hermanos tus hijos están expuestos 24/7, lo que me refiero, 24 horas, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes, al mundo. Los bombardean todo el tiempo con el mundo. Todo es el mundo. Y tienen solamente pocos minutos que pueden tener contacto con Dios, escuchar su palabra, ser instruidos. Porque muchas veces ni en tu casa es devocional. Por lo tanto, la única vez en que escuchan palabra de Dios es vienen acá a la iglesia. Y lo vas a mantener raquítico, porque eso es. ¿No? Porque que yo sepa, nosotros comemos diariamente. Lo vas a mantener raquítico espiritualmente. Porque, según tú, tienes que estudiar, tienes que trabajar. Ve a quién estás sacrificando tus hijos. La palabra de Dios, hermano, no se puede decir de manera distinta. Lo siento, es lo que dice. Y si queremos hijos que sean entregados a Dios, pues lo tengo que mantener de esa manera, ¿no? Entonces, como dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Ya, pero hermano, ustedes se han inventado esto porque ¿acaso las riquezas son un ídolo? Porque yo les dije que en realidad no dice riquezas, ¿qué dice? Mamón. ¿Y mamón qué cosa es? Un ídolo de la riqueza. Pero por si no les queda claro, vamos a Colosenses 3:5. ¿Qué nos dice Colosenses 3:5? Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales, y así también con ustedes. No tienen nada que ver con la inmoralidad sexual e impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra porque adoran las cosas de este mundo. ¿Qué acaba de decir el hermano? Las personas avaras son idólatras. ¿Qué adoran? Las cosas de este mundo. ¿Se dan cuenta? No es que la hermana le esté inventando, ay, no está diciendo. La Biblia nos dice, un ídolo del corazón es la avaricia. Y así como a veces sacrificamos nuestra vida para la avaricia, de la misma manera como los israelitas sacrificaban a sus hijos a ídolos, nosotros sacrificamos nuestros hijos en el altar de Mamón, en el altar de la avaricia. Entonces, hermanos, no es poco decir
que cuando nosotros instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, enseñémosle con el ejemplo, porque a veces uno puede hablar mucho, ¿no? A nuestros hijos, mira, hijo, tú tienes que poner en primer lugar a Dios, ¿no? Y yo sé que ninguno de ustedes, no creo que ninguno acá presente le diga lo contrario a su hijo, ¿sí o no? Todos aquí a nuestros hijos le decimos, mira, hijo, primero es Dios, ¿no? Tú sabes que nosotros somos cristianos, pero tienes que orar a Dios y todo lo demás. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos, ¿no? Si mi hijo me ve que yo por trabajar, por obtener lo que tengo que obtener, falto a la iglesia, yo le estoy instruyendo con mi ejemplo que yo no adoro en realidad a Dios. Que si bien siempre te digo a ti que tú lo sirvas, yo en realidad no lo hago. Si mi hijo ve que cuando yo tengo un trabajo, estoy cansado, no sé, es un trabajo, ya sea una tarea escolar, universitaria, yo le digo, sí, hijito, quédate porque tú estás muy cansado, estoy también sacrificando a mi hijo en el altar de Mamón. Soy un idólatra y no soy mejor que los israelitas que sacrificaban a sus hijos quemados, pasándolos por fuego para dárselos a ídolos. Entonces, lo primero es un Dios, como hemos visto la avaricia. Vemos que en la antigüedad, pues muchas culturas sacrificaban a sus hijos para obtener prosperidad, para obtener lluvias, buenas cosechas y todo lo demás. Pues de la misma manera, en el día de hoy seguimos sacrificando a nuestros hijos de esa manera. Vamos a ver otro ídolo, ¿ya? Había leído nuestro hermano, ¿no? Colosenses 3:5, ¿no? En Colosenses 3:5 nos habla de otro ídolo más. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, ¿no? Y luego me van a analizar qué es idolatría. Todo lo que está mencionando en este versículo son ídolos. Entonces, también, ¿no? Lo que son los deseos, ¿no? Las pasiones desordenadas, también son un ídolo. ¿Y cómo yo puedo sacrificar a mis hijos a las pasiones desordenadas? ¿No? En la época antigua se ofrecían sacrificios a dioses inmorales, ¿no? Por ejemplo, había dioses en donde las personas, había, ¿cómo se dice? Las que le servían a estas diosas, por lo general, eran mujeres. Y su manera de servicio era como la prostitución, ¿ya? Es una prostitución idolátrica. En sus sacrificios había fornicaciones, orgías y demás, ¿no? ¿Cómo yo podría servir a este Dios instruyendo a mi hijo en ese culto, por decirlo de alguna manera? Pero ¿cómo? Eso es imposible. O sea, ya. Muy bien, acepto tal vez lo de la avaricia, que a veces pues uno confunde las cosas y puede ser que a su hijo le diga, lo prepare para que obtenga dinero, para que sea triunfador, y puede ser que yo me esté equivocando por ese lado y haya orientado a mi hijo un poco más, ¿no? A lo que es la búsqueda del logro de riquezas, más que para Dios. Pero para el otro, hermana, no, eso sí no. Pero ¿cómo podemos sacrificar a nuestros hijos en esa altar de pasiones, hermanos? Miren, en la actualidad yo les decía muchas veces que la sociedad está hipersexualizada, ¿ya? Por mi experiencia de docente les puedo decir que lo que hipersexualiza más que todo son los padres a sus hijos. ¿Cómo yo hipersexualizo a mi hijo? Cuando lo propicio a, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer así, estamos en una reunión y dicen, oye, mira, ¿te gusta ese chiquito? Ah, está enamoradito. Una criatura de 5 o 4 años. Lo llevo a un lugar donde bailan, escuchan música basada en sexualidad, en sexo. No, pero yo no permito que en mi casa escuchan eso. Pero lo dejo así, en donde encuentra eso. Uno. Porque me van a decir en la actualidad donde hay una reunión, fiesta, donde no se escucha esa música. Lo único que donde no se puede escuchar, bueno, que sea una fiesta cristiana,
que sean con hijos de Dios. Entonces ahí como que los padres, como hemos dicho de alguna manera, controlamos incluso ahí ha habido exabruptos, porque yo también, ¿no? Escuché, bueno, esa música habla de otra cosa, ¿no? Incluso ahí, usted dice, ay, pero hermana, es una música. Ustedes saben que la música tiene un poder muy grande sobre nosotros. Los mensajes, miren, ¿saben cómo lo saben? ¿Cómo le enseñan a los niños a contar los colores, las sumas? ¿Cómo le enseña a la maestra de jardín? Cantando, ¿sí o no? Lo que han sido auxiliares aquí de nido alguna vez, ha dicho, ¿no? Todo es una canción. Porque los niños, incluso cuando tú alguna vez les enseñaba a tu hijo a la tabla de multiplicar, también, no. Porque nuestro cerebro está preparado para almacenar musicalmente las rimas. Es más, también ha sido utilizado esto para el bien. Los primeros cristianos para aprender lo de la Biblia, ¿no? Los credos, los fundamentos de la iglesia, lo aprendían también de esa manera, con versos que tuvieran rimas. Pues eso era fácil, porque no todos tragaban la Biblia como nosotros, hermanos. Obviamente en esa época todavía no nos habían tragado todos los rollos, todos los rollos de Isaías. Imagínense cómo decía la mujer en la iglesia, ¿no? Entonces lo aprendían escuchando. Entonces, ustedes no me notaban nunca el poder que tiene la música. Tiene mucho poder. Y los chicos ahora están muy metidos, ¿no? En lo que es la música, y ahora, pues, la música que se está escuchando actualmente, no solamente hablo de reggaetón, porque el reggaetón es una cosa explícita, directa, ¿no? Pornografía acústica, es eso, ¿ya? Pero también música que tú escuchas, que están hablando de infidelidad, de relaciones y demás, ¿no? Entonces, si yo, porque a mí me gusta, yo propicio que mi hijo escuche esas cosas, estoy cediendo a un ídolo de mi corazón y sacrificando a mi hijo en ese altar. Porque a mí me gusta rodearme de esas compañías. Porque puede ser, ya está bien, pero yo acudo a lugares donde mis amistades o familiares sí tienen esa costumbre. Entonces, ¿los estoy sacrificando o no? Sin lugar a ir a otros ejemplos más para allá, ¿no? Por ejemplo, en el caso la voy a ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, si por aquí hubiera un hombre viudo, una mujer viuda, ¿no? O una madre soltera o padre soltero, también tiene que saber que al momento de escoger una nueva pareja, si tú escoges una pareja solamente por tu deseo de tu corazón, por tu afán de no soledad, o porque te gusta, estás sacrificando, porque tú no sabes, o sea, por ese proceder, cómo le pueden perjudicar a tus hijos. Incluso para eso tenemos que someter nuestros deseos, ¿no? ¿Para qué? Para escoger una persona conforme a Dios, ¿no? Y no poner nuestros deseos, nuestros anhelos por encima de lo que es la formación de nuestros hijos. Primero, por encima del amor a Dios y por encima de la formación de nuestros hijos. Porque la persona que tú traigas a tu casa va a formar también contigo un tipo de educación y los puede alejar de Dios. Entonces vemos que todavía se siguen ejerciendo, ¿verdad? Estos sacrificios también, ¿no? Entonces también este es lo mismo que se dice. Otro ídolo que todavía continúa, ¿no? Y es muy fuerte, vamos a ponerlo aquí, la pereza. ¿Saben que también existe un ídolo que se llama pereza? Se llama la diosa Ergia, ¿ya? Y la diosa Ergia es una diosa griega que también adoptaron los romanos, ¿ya? Que representaba a Crimea sonolienta, con telarañas así, cayendo de porque no hay para su casa, pero así es. Estaba buscando en internet, ¿no? Porque yo decía, ¿qué diosa de la pereza? Sí, dice diosa de la pereza. Se llama Ergia, ¿ya? En esa época, obviamente, que ofrecían todo tipo de sacrificios a esta diosa, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos sacrificar todavía, tener ese ídolo en nuestro corazón y sacrificar a nuestros hijos en
esta altar. Vamos a buscarlo en Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Amén. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy bien. Nos habla de como cristianos, ¿qué no debemos ser? Perezosos, sirviendo al Señor. Pero yo como padre, ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo en el altar de la diosa pereza? Porque a ti te da pereza instruirte para instruir a tus hijos. La labor de los padres, hablo acá de papá y de mamá, de ambos, es instruir a los hijos en los caminos de Dios. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Sí. No, dice, instruye al niño en su camino, ¿no? En Proverbios, en Éxodo, Deuteronomio, habla una y otra vez de eso. Entonces es una labor. Pero para yo instruirlo, tengo que empaparme de la palabra de Dios. Porque los chicos, no voy a decir que tienen mucho más acceso a información en la actualidad que antes. ¿No? Antes, para que un niño leyera un libro, pues tenía que ir a hacer una biblioteca, pero ahora pues en un clic se informa de un montón de cosas. Y muchas cosas que ponen en duda su fe. Muchas cosas que hacen su piso tambalear sobre las creencias que tenía en su casa, porque tú lo has formado en Cristo. Y tienes que estar preparado para eso. ¿Cómo lo vas a hacer? Con la palabra de Dios. No, pero hermana, para eso lo traigo a la iglesia. Como decía hace un momento, tu hijo está 24/7 en el mundo. ¿Y tú qué crees? Que porque viene una horita o 2 horas acá a la semana o 3, ya vamos a ponerle, eso va a compensar la cantidad de horas que reciben información del mundo. No, por eso es muy importante que en la casa de los padres sean los pastores de su casa, que brinden instrucción a sus hijos. ¿En qué? En la palabra de Dios. Y para instruirlos en la palabra de Dios, tienen que desarrollar ese amor por la palabra de Dios. Tú no puedes enseñar a tu hijo a amar algo que tú no amas. A mí me gustó leer, me gusta mucho leer, por cómo yo veía a mi padre que le gustaba mucho leer. Él nunca me dijo, hija, lee estos libros. Nunca me forzó nadie a leer. ¿Me forzaste a leer, mamá? No, no me forzó a leer. Nadie me dijo, oye, lee la palabra de Dios. ¿No? Yo aprendí de mi padre la lectura, porque veía que él amaba la lectura. Y de mi madre, el amor por Dios. Esas dos cosas se combinaron y me comenzó a encantar leer la Biblia. Tus hijos no van a aprender si es que no ven de ti el amor por la palabra. Y también, si incluso la leen, ¿cómo comprenderán? Si nadie les hace comprender. Hay muchos pasajes en la Biblia que son bastante extraños, de verdad, que son versículos difíciles. ¿Qué es esto? ¿No? Que Dios va a matar pueblos enteros y muchas cosas mucho más extrañas. Pero si tú no estás preparado para dar la respuesta a tu hijo, ¿y por qué no estaríamos preparados? Porque gastamos mucho tiempo en otras cosas. Algo que escuchaba, es un predicador, y se los he dicho la vez anterior. El celular llegó a nuestra vida para desmentir que no hay tiempo. Porque yo sé, hermano, y hay que reconocer, hasta yo mismo, a veces he estado con el celular en la mano y tengo que decir, ¿qué? ¿1 hora? 1 hora que podías haber pasado leyendo la palabra, escudriñando para poder instruir a tu familia. Hay muchos, ahora diversiones, ¿no? El celular, ¿no? Por ejemplo, los juegos de video. Para algunos, por ejemplo, padres de familia, su Dios es el fútbol. ¿No he visto? Religiosamente se van a su misa los domingos a las 6 de la mañana antes que nosotros. Son más religiosos que nosotros, ¿no? Tú levántate la mañana abajo, hermana. Yo me levanto tempranito, a veces subo a mi azotea los domingos y ahí están los feligreses en la cancha, tempranitos. ¿Y saben qué? Vestidos de acorde a su Dios. Se puede con sus choncitos, con sus
pulpones. Algunos llevan un par de hijitos por ahí, ¿no? Algunos, también para que vean, vayan aprendiendo, formándolos en su religión. ¿Cómo tienen tiempo para eso? Es que sí hay, hermano. No, usted no sabe cómo yo trabajo. Hermano, sí sabe porque yo también trabajo. Y también me llevo trabajo a casa. Y yo sé que muchos de ustedes también se llevan trabajo a casa. Pero hay que darnos un tiempo. Y no vamos a meterse y digamos, no tengo tiempo. O sea, siempre hay un tiempo. Hasta a veces nuestro bebé parece lo mismo de más. Y tenemos ese tiempo para podernos empapar, para luego poder ayudar a nuestros hijos. Tu labor es importante. Así como a veces nosotros decimos a nuestro hijo, estudia para pasar un examen. Tú estudia para que pases el examen más importante de tu vida, que es formar a tus hijos. Cuando yo me voy, por ejemplo, a dar una clase, hermano, tengo que prepararme en esa clase. ¿De qué se trata? Porque los alumnos preguntan. Y no quede vergüenza si no sabe. No toda la vez se puede investigar, no sé si toda la vida, tienes que saber. Pero la preparación más grande, en lo que me debo concentrar más, es para poder predicarle a mis hijos. Pero si nosotros más bien cedemos al ídolo de la pereza, estamos sacrificando a nuestros hijos en ese ídolo. Un ídolo más. A ver. Orgullo y, ¿cómo dice? Disensión, obstinación. Bueno, disensión es normal, obstinación. División, ya, para que sea orgullo y división. Ya vamos a buscar 1 Samuel 15:23. Samuel 15:23. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Hermano, se está inventando, el orgullo no es un ídolo. Vamos a ver. Amén. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y no está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Eso se lo dice Samuel a Saúl, ¿no? Él que había hecho, ¿se acuerdan que vimos eso, no? Saúl había sacrificado, ha hecho sacrificio cuando no le correspondía a él. Ahora, ese sacrificio que él hizo era porque, desintegró a Dios y quiero sacrificarle. No, porque la gente se le estaba yendo y Saúl tenía este ídolo que era quería ser querido, reconocido por las personas, ¿no? Y en vez de cuando Samuel le llama la atención, ya se debe decir, bueno, sí, como cuando David le llamaba la atención y le dijo, sí, soy pecador, ¿no? Y se tiró al piso, ya, ¿no? Y reconoció el ser pecador frente a Dios. Saúl no fue así. Cuando Samuel lo reprende y le dice, ¿sabes qué? Has hecho un gran pecado. Él no entra en razón. Es más, incluso toma de la ropa a Samuel y le arranca la ropa, o sea, actúa violentamente y no quiere reconocer su pecado. No, tú tienes que, ahorita me tienes frente al pueblo, me vas a tratar bonito. Me vas a tratar bonito. ¿Por qué? Porque era orgulloso y no reconocía su pecado. Si él hubiera reconocido su pecado, yo me hubiera perdonado, pero no lo hizo. Porque demostró lo que realmente era, lo que tenía en su corazón, ¿verdad? Y acá en mi versión dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo, como ídolos de idolatría, la obstinación. El orgullo, hermano, también es un ídolo. El ser obstinado es un ídolo, ¿no? Buscando dioses, había dioses que están relacionados con la ira, con el orgullo, con la guerra, con la disensión, ¿no? Había muchos que iban a la guerra sacrificando, ¿no? a los dioses como Ares, ¿no? El Marte, que eran los dioses de la guerra. Había también un dios llamado, ¿cómo se llama? Ibris, que era el dios del orgullo, ¿no? Que tenía la razón y nada más tú. Y el dios
estos dioses, hermanos, lo único que hacían era que los hombres no se dieran, o sea, que mostraran realmente lo que ellos tenían en su corazón, que no querían cambiar, que no querían ceder, que primero estaba su orgullo, la ira que tenía contra alguien. ¿Cómo yo puedo sacrificar a mi hijo en eso? En el altar del Dios de la ira y del orgullo. Muchas veces nuestros hijos son testigos, hermanos, de las cuelas que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Lo son. Somos iracundos, ¿no? Y nuestros hijos ven eso y aprenden eso. Por ejemplo, ¿no? ¿No han conocido chicos que los padres han sido violentos y ellos también son violentos? ¿Por qué creen? Sus padres los sacrificaron en ese altar. ¿A qué me refiero? Prefirieron ellos complacerse en su pecado, porque aunque no lo crean, la violencia es un pecado. Y la persona que comete violencia se deleita en la violencia. No va a decir, ay, tú vete a la violencia. No es que diga así, sino que en ese momento de euforia, esa persona acciona violentamente, porque es lo que está inclinado a hacer su corazón. Y se desborda por ahí. No es que se chismoteó, es que se desborda por ahí. Así como hay pecado de lujuria, como hay pecado de otras cosas, hay pecado también de violencia. ¿Ya? Entonces, estos hijos son criados de esa manera. Y tú ves, lo puedes ver, ellos también son violentos. Han sido sacrificados en ese altar. De la misma manera, en el altar de padres orgullosos, en cuya idolatría es el orgullo, sus hijos también van a ser orgullosos. Cuando ven que el padre no sabe reconocer un error, ellos tampoco van a reconocer un error. Pero bueno, cuando tú estés ahí, perfecto, va a ser contigo, pero cuando se te lo hagan a ti, cuando tu hijo tú le quieras llamar la atención, él te diga, no papá, no te va a y no te acepte, ahí es cuando te va a doler. No hagamos a nuestros hijos testigos de las disensiones que tenemos con otras personas, tampoco. Si nosotros hemos tenido alguna diferencia con otra persona, nuestros hijos deben ver qué cosa, nuestro perdón, nuestra reconciliación, porque ellos van a aprender eso. Pero sin embargo, si ven, no, nunca más con esa persona, porque esa persona es así, asá, y todo lo demás, estás prefiriendo ese rencor que tú tienes que a tu propio hijo. Entonces, estamos viendo, rememorando un poco, cómo pues en Malaquías nos dice que los hijos, lo que desea Dios de un matrimonio es su descendencia, ¿para qué? Para adorar, ¿verdad? Vimos en Ezequiel que lamentablemente los israelitas habían sacrificado los hijos de Dios, porque él dice, mis hijos los han sacrificado en el altar de sus dioses, ¿no? Es una abominación. Pero vemos cómo no podemos juzgar tan duramente a los israelitas, porque nosotros mismos somos así, ¿no? Sacrificamos a nuestros hijos a los ídolos de nuestro corazón. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí ya no voy a hacer, voy a formular una serie de pasos, ahora voy a poner las pilas, porque la palabra ha entrado en mi corazón y yo quiero que mis hijos sirvan a Dios. Como les dije hace un momento, los hijos aprenden, obvio, porque tú les hablas, pero aprenden también, y mucho más, por tu ejemplo. Si ellos ven que tú pones a Dios primero, que tú amas a Dios más que a cualquier cosa, ellos van a aprender eso, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que aceptar los ídolos del corazón que tenemos. ¿A qué me refiero? Aceptar que sí, todavía tenemos ídolos en nuestro corazón. Aceptarlo ante quién, ante Dios, y pedirle perdón. Vamos a 1 Juan 1:9 para ya ir terminando. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Si confesaran nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, si confesamos nuestro pecado, reconocemos, sí, Dios mío, yo tengo este ídolo en mi corazón, a veces es la pereza que no me impulsa, no puedo, me inclino por otras cosas y no estudio tu palabra para poder instruir a mis hijos como debe ser. O tal vez mi ídolo sean mis amistades muchas veces meten a mis hijos en cosas del mundo y le hacen escuchar cosas que no son las adecuadas. Tengo que aceptar que ese es mi ídolo. Y tal vez mi ídolo es el vivir con un cierto nivel. Yo solamente estoy preocupado porque mis hijos obtengan ese nivel que tal vez yo no tuve, porque yo no tuve muchas necesidades. Yo quiero que ellos no las tengan. Estoy preocupado más en eso, en que mis hijos sirvan a Dios. Tengo que aceptarlo, hermano. Si tal vez mi pecado es mi orgullo, que yo quiero mantenerme con placer, ¿no? Mi rencor hacia una persona, o tal vez mi violencia misma. Tengo que reconocerlo. ¿Y qué cosa? Confesar mi pecado ¿a quién? A Dios. Y miren lo que dice, por ejemplo, lo que dice al final. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. Nos perdonará, pero no solamente nos va a perdonar, ¿qué más dice? Y nos limpiará de toda maldad. ¿Quién nos va a limpiar de toda maldad? Él. Entonces, si tú te das cuenta de que tienes ese ídolo en tu corazón, pide arrepentimiento a Dios, pídele perdón, que Él te ha dicho. Si tu arrepentimiento es sincero, hermano, Él se va a limpiar. No va a ser tu propia fuerza, no va a ser que yo haga un propósito ahora, no. Dios va a trabajar en nosotros. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Él te va a dar tanto el querer como el hacer. El dejar también de querer cosas que no deberías querer, ¿no? Y vas a poder acercarte a Él y tus hijos van a ver eso. Nunca es tarde. Yo a los 42 años que tengo, mi hija mayor tiene 18, me arrepiento de muchas cosas en la crianza de mis hijos. Yo no puedo pararme aquí y decir, oh, sí, todo lo hice bien. Si fuera un 100%, creo que el 80% lo hice mal. Me equivoqué y siendo cristiana, pero me he equivocado en muchas cosas. Y tengo que ser sincera, sobre todo ante mi Dios, y pedirle ayuda a Él. Que Él me instruya a criar a mis hijos como Él quiere que yo lo haga, ¿no? Que no deje que mi emoción, mi ira, mis propios deseos hagan que yo aparte a mis hijos de Él. Confesemos nuestra debilidad, nuestras carencias ante el Señor. Espero, hermanos, que esta predica les haya hecho reflexionar, sobre todo, hermanos, a quién ofendemos primero, ¿no? Nuestro Dios, son sus hijos. No querramos que nos digan, como le dijo al pueblo de Israel, sacrificaste mis hijos a dioses extranjeros, ¿no? Sino más bien que nos reciben, nos digan, instruiste a tus hijos en mis caminos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar.